Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y tú? Me alegra, muy bien, gracias. ¿Qué tal su Semana Santa? Mucho estudio, profe. Oramos mucho también. Nada, bueno, eso es lo importante. Pero descansaron un poquito, Pues o sí, casi no. sí, sí. Buenos días, profe. No, Hola, pues muriéndonos con este infierno de calor que es que ha hecho estos días. sí, ¿en dónde? Acá en Urabá, por lo menos en Carepa, Mm, uy, un infierno total. Siempre hace calor. No, pero lo que pasa es que las temperaturas estos días, Más uf, altos. están demasiado altas, demasiado. Ok, me imagino. Bueno, por acá sí mucha lluvia. Por acá en Medellín y como por el oriente también. Bueno, muchachos, entonces recordemos, la idea es esta semana terminar guía 2, ¿cierto? Y que tengamos el parcial el lunes. Trece. Lunes 13. Ujú, efectivamente, listo. Recuerden que el parcial es virtual, no se tienen que desplazar pues a la sede, es virtual e individual, listo. Y básicamente son ejercicios similares a los que hemos planteado en la guía. ¿Vieron la grabación que les envié? Sí, ¿Pudieron profe. seguir? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, yo voy a hacer una recapitulación, ¿cierto? Porque digamos que a mí con cada grupo me gusta tener o sea, los archivos de cada grupo, ¿cierto? O sea, no usar los mismos de Buenos otros grupos, días. sino hacer el ejercicio específico con cada grupo. Si bien les mando la grabación, ahorita voy a hacer nuevamente el proceso que les muestro en la grabación, pero de manera mucho más rápida, ¿cierto? Lo voy a hacer muy rápido porque ustedes ya uno, ya seguramente lo hicieron viendo la grabación y si no, pues lo pueden hacer ya retomando la grabación, ¿cierto? Pero lo voy a hacer para recapitular, para que no perdamos ese hilo conductor y cuando lleguemos a donde quedamos en la grabación, ahí sí, como hacemos generalmente, pues bajamos la velocidad un poco, ¿cierto? Y seguimos construyendo juntos, ¿cierto? De tal forma que hoy y el miércoles logremos finalizar esa guía. ¿Listo? Bueno, dame un segundito, ya les comparto pantalla. Hola, profe. Una Hola, pregunta. sí. Entonces, el parcial sería el lunes 13 y ¿cuándo habría que entregar la guía uno? La guía uno y 2 se entregan juntas. Algunos ya me han entregado guía uno, ¿cierto? Que ya la terminaron. Digamos que el límite máximo es entregarlas juntos guía uno y 2. La idea es que la entreguen el mismo lunes. Podríamos ampliar un poquito el plazo, de Entonces, se le envía el pronto. correo. Sí, al correo. Pero lo ideal es que el mismo lunes antes del parcial la entreguen para que tengan a disposición su guía, ¿cierto? Que las guías son muy útiles durante los parciales. Ustedes pueden usar esas guías, ¿cierto? Justamente es para ustedes, ¿cierto? Es para que si ustedes van a hacer un proceso similar, ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? No tienen que grabarse cómo es el proceso, porque ustedes lo tienen documentado, solo tienen que ir a su guía y ver cómo es que se hacía, ¿cierto? Si su guía es buena, tiene un nivel de detalle suficiente y es ordenada, van a poder replicar el proceso de manera muy, muy sencilla. ¿Listo? Entonces, lo ideal es el 13, que la envíen antes del parcial. Si necesitan un poco más de tiempo, les puedo dar hasta el 15. Pero nuevamente, procuren de que el 13 estén listas las dos guías, porque les sirve para el parcial. Profe, una ¿Listo? pregunta. Yo tengo una pregunta Ujú. respecto a eso. Bueno, lo que le vamos a enviar a usted como tal son las imágenes de todos los mapitas que se hicieron y las carpetas con todo lo que hicimos, ¿cierto? Eso es lo que le No, las vamos a carpetas compartir. no. Ay, me estoy No, confundida, porfa, me aclara. un documento, ¿cierto? Es un documento en el que tú vas, como su nombre lo indica, documentando o registrando los pasos que hiciste para llegar a las respuestas de la guía, ¿sí? Es como si fuera una especie de tutorial, ¿sí? Por eso vas tomando pantallazos, vas tomando screenshots, pantallacitos y donde va mostrando el proceso. Sí, porque mira, era lo que les decía, ¿cierto? O sea, ¿cómo yo puedo volver a saber cómo hice algo? Pues si lo documenté, ¿cierto? Porque si yo solo voy al mapa resultante, yo puedo ver el resultado, pero no veo cómo llegué a ese resultado. Entonces, la guía es el proceso, que documenten el proceso. ¿Sí? Cuando ustedes leen un manual, es eso lo que encuentran, ¿cierto? Ustedes han leído manuales de software,
o de procedimientos, entonces dices hacer eso, y como estamos trabajando en software, pues lo más sencillo es, y espacial, pues lo más sencillo es mostrarlo vía imágenes, ¿cierto? Screenshot y textos muy cortos describiendo. Hicimos, para generar la zona de estudio, hicimos un dissolve, ¿cierto? Eh, y sin configurar ningún parámetro y el resultado es este, sería así, digamos, lo que les permita documentar el procedimiento que se realizó. Profe, pero enviamos ese documento y también el archivo comprimido de... Solo el documento. Solo el documento y que el documento, eso sí, tiene que tener los layouts, ¿cierto? O sea, las diferentes imágenes, O sea, los eh, mapitas los que hicimos. mapitas, exacto, exacto. O sea, estos son los resultados, ¿cierto? Los mapitas son los resultados. Eh, pero, eh, pero Pero qué, pero pudieran enviarlos si quieren separados, pero lo ideal es que quede dentro del mismo archivo, ¿cierto? Porque uno va explicando y va diciendo, listo, el resultado final de este procedimiento fue este, ¿no? El mapa de texturas, o el resultado final de la granulometría fue este, y el mapita con las tortas, ¿cierto? Entonces, para uno poder hacer la lectura en un solo documento de todo. No necesitan enviar los archivos, o sea, no, la carpeta entera no me la manden, porfa, no me la manden porque es muy pesada. A veces me mandan la carpeta entera y el informe, pues no es un informe de estructura informe, ¿cierto? Es nuevamente un texto general. Ustedes lo pueden hacer, algunos lo han hecho en algunos casos como un informe, le ponen objetivos, le ponen introducción. Si ustedes quieren hacerlo así, está bien, pero no es necesario. Es para que no se concentren en cosas que en este caso no se necesitan porque aquí es documentar el proceso. En los trabajos sí debe ir estructura informe, pero aquí no. Y cuando ustedes me mandan toda la carpeta, pues es muy pesada, ¿cierto? Entonces yo me demoro más descargando la carpeta que, que revisando. No, y a veces es muy pesada, entonces no puedo descargar todos, pues entonces es un lío. Me mandan solo el documento. En los trabajos sí me mandan los archivos, porque los trabajos son justamente problemas que no hemos resuelto en clase, ¿cierto? Entonces, ustedes no saben qué resultado van a obtener, entonces yo necesito revisar qué resultados obtuvieron, ¿sí? A ese nivel, ahí sí debo ir al nivel de detalle de revisar sus archivos. Pero aquí en las guías yo no voy y reviso sus archivos, yo pues confío en que ustedes hicieron el procedimiento que están mostrando en los screenshots, ¿cierto? Que cada pantallazo es justamente su computador y no el del compañero, ni mucho menos el mío, ¿cierto? El mío, pues obviamente lo reconozco fácilmente, pero la idea es que sea el screenshot de su computador, de lo que ustedes van avanzando. ¿Listo? ¿Sí queda más claro? Sí, profe, ya mucho más claro, gracias. Ok. Listo. Un segundito, yo pongo por acá Profe, la... yo tenía era una pregunta sobre la longitud y la latitud ¿en cuanto a qué? En cuanto al archivo Excel, siempre se debe de subir primero la longitud, bueno, no subir, no, o sea, siempre está primero la longitud y luego la latitud, no se puede poner primero la latitud y la longitud, ¿cierto? Porque estaría mal leídas las coordenadas. Exacto, lo importante es que en la configuración, cuando cargues el archivo, le digas que X es longitud y Y es latitud. Lo Ah, ok, importante es eso, profe. X Profe, longitud, Y latitud. Ese es el orden. profe, Bueno, ujú, y una última pregunta, ¿yo cómo sé? Porque yo estaba pues experimentando con otras cosas en Excel, pero obviamente no tenía archivos de nada. ¿Cómo sé ujú. yo si no tengo el archivo que los puntos que, bueno, que ingresé a QGIS están bien? Cuando no me dan en el océano, cuando me dan en cierta parte de, ¿cierto? De, por ejemplo, Ujú. Colombia. ¿Y con qué sistema de coordenadas? O sea, tú ubicas unos puntos, pero sabes dónde estás ubicándolos. Ajá, exacto. O sea, eso, tú lo que haces es montar el mapa base, ¿cierto? Por eso es importante. Entonces, si te dieron unos puntos que no se representan unas visitas de campo de unos compañeros que fueron a inspeccionar un sitio y te dieron esas coordenadas, tú sabes al menos dónde estuvieron los compañeros, ¿cierto? No sé, Sí, estuvieron profe. en Santa Fe de Antioquia, entonces subes el punto y el punto te da en Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Si te da por allá en La Guajira, pues algo malo tiene, ¿cierto?
Ah, Entonces, el listo. mapa base y la cartografía base que hemos trabajado, ¿cierto? Recuerden que trabajamos con la cartografía de Colombia a escala 1 en 100.000. Nosotros tenemos los límites de todos los municipios de Colombia, por ejemplo, entonces podemos ubicarnos fácilmente. Ujú. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, recapitulemos. Esta guía, muchachos, esta guía 2 es corta. En esta guía lo que buscamos es la edición, ¿cierto? Hola, David. Cuenta. Buenos días, compañero. Yo le voy a preguntar una cosa. Y Sí. es, en esta guía, pues en este video que se nos compartió, yo estaba Ujú. viendo pues que los 3 puntos los ingresamos de manera independiente, pero no sé si eso se hacía necesario como para aprender las maneras en que se tenían que ingresar, porque no se podrían ingresar todos. O sea, en la primera capa se pudo haber hecho todo ese mismo trabajo, ¿no? Ujú. Claro. Exacto. Sí, tal cual. Si tuviéramos las tres coordenadas, las ingresábamos las tres como Excel, ¿cierto? Si tuviéramos las tres coordenadas, o si tuviéramos 500, o si tuviéramos 1 millón de coordenadas, las podemos ingresar así. Eh, pero la idea con la guía era que viéramos las tres formas, ¿cierto? Tres formas de cómo ubicar un punto. Pero si yo podría haber hecho las tres por cualquiera de los tres métodos. Cualquiera de los tres métodos me funcionaba para ubicar las tres. No era necesario, pues, o sea, no es estrictamente necesario, era la forma en que quería mostrarles que existen diversas maneras de cargar puntos. ¿Resuelve tu duda, David, o tienes alguna duda adicional? No, profe, sí, todo claro. Perfecto. Gracias. Listo, con gusto. Entonces, el objetivo de esta guía era mostrar justamente la creación de capas, ¿cierto? Recuerden que estamos en el modelo de representación vectorial y ya hemos definido que tenemos tres primitivas básicas, no se olviden. Punto, línea y polígono son las primitivas fundamentales. En esta guía se muestra cómo construir las tres, ¿cierto? Desde cero, porque en la primera guía nosotros no construimos capas vectoriales, sino que partimos de unas capas existentes y empezamos a editarlas, empezamos a geoprocesarlas, pero no las construimos desde cero. Aquí las vamos a construir desde cero, ¿cierto? El video muestra cómo se construyen desde cero. Entonces, para este caso, también interesante era movernos de zona, ¿cierto? Porque perfectamente podemos trabajar todo el curso con una misma zona. Nos podemos quedar en el Urabá todo el curso sin ningún problema porque hay muchas preguntas que nos podemos plantear ahí o en México, o en Santa Fe de Antioquia, o en el Bajo Cauca, en cualquier parte podríamos plantarnos ahí. Pero mi idea es como que nos vayamos moviendo para que vayamos viendo particularidades y cómo van cambiando las cosas, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso al que nos fuimos al sur del país, ¿cierto? Al extremo sur del país, la zona más sur de Colombia es la Quebrada San Antonio en Leticia, ¿cierto? La zona más al norte es Punta Gallinas en La Guajira. Nos fuimos a la zona más al sur de Colombia, que tenemos límites con Brasil y con Perú. Entonces es una zona que se conoce como zona, perdón, como zona de triple frontera. Y es bien interesante porque es una zona muy turística, ¿cierto? Entonces, porque ustedes perfectamente en un mismo día pueden pisar suelo brasilero, suelo peruano y obviamente suelo colombiano. Ustedes pueden decir en un día, pues, visitar suelo de tres países, ¿cierto? Eso es como lo interesante y llamativo. Y efectivamente, pues pueden ver las culturas que efectivamente cambian, solo pasando unas cuantas calles hacia Tabatinga, en Brasil, ya encuentran a las personas hablando portugués y en Perú, al otro lado, en la isla de Santa Rosa, ya encuentran el acento cambia mucho y ya es un acento peruano. ¿Cierto? Entonces, y la comida y las costumbres, etcétera. Entonces, es una zona muy, muy interesante. Entonces, si nosotros pensáramos, ¿cierto? Si fuéramos unos operadores turísticos, sería muy interesante al turista poder ofrecerles una vista espacial del recorrido que va a hacer, ¿cierto? Para que dimensione
cómo van a hacer esos recorridos y en qué medios se va a mover, si va a ser vía automóvil o si va a ser por el río o si va a ser caminando, ¿cierto? Eso es muy útil, es algo que muchas veces no se da, no sé si ustedes han paseado mucho, ¿cierto? En Colombia o en otros países, pero a veces, digamos, en el contexto de otros países o en zonas turísticas muy importantes, sí se ve la ruta, ¿cierto? Se ve el mapa, es como infaltable. Entonces aquí vamos a hacer un mapa de esas rutas turísticas, ¿cierto? Entonces miren cómo los sistemas de información geográfica nos ayudan no solo para la parte ambiental, no solo para la parte constructiva, sino también para, y el ordenamiento territorial, sino también como aspectos como estos, ¿cierto? Por ejemplo, que esto ya sería más como una actividad económica que es el turismo, los mapas ayudan muchísimo para ello, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el primer punto nos dice, se desea construir un mapa de rutas turísticas en el municipio de Leticia que aborde el paso a la triple frontera, Perú y Brasil, para lo cual se desea mostrar los diferentes modos de transporte para llegar a sitios representativos de los tres países. Partir del Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Co, ubicado en estas coordenadas. ¿Listo? Entonces, lo primero, y como lo mencionaba ahorita Juliana, era ubicar estas coordenadas, ¿cierto? Ustedes ya están familiarizados con estas coordenadas, digamos que estas coordenadas son las que a uno le enseñan en el colegio, ¿cierto? Y ya hemos hablado de este sistema. Este es el sistema WGS 84, ¿cierto? Coordenadas geográficas globales. Entonces, no quiere decir que en QGIS o en ArcGIS siempre vayamos a ubicar las coordenadas en este sistema. No, pero digamos que es el sistema más común, ¿cierto? Entonces es mucho más sencillo ubicarnos en cualquier parte del mundo mediante el sistema geográfico, mediante el sistema de coordenadas geográficas WGS 84, ¿cierto? Pero podrían haberme dado las coordenadas en Magna Sirgas origen nacional, ¿cierto? Obviamente ya estaría en metros. Entonces también el procedimiento sería el mismo, solo que los que ya vieron el video, en la parte cuando cargamos los puntos, ahí tenemos que seleccionar cuál es el sistema de coordenadas. Es súper importante saber el sistema de coordenadas, ¿cierto? Si no, esa coordenada nos da seguramente en el mar o en el polo norte o quién sabe dónde, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a ubicar las coordenadas. Entonces, hacíamos la conversión. Yo en el video les mencioné y se los recalco aquí, es importante hacer las conversiones en los dos sentidos, ¿cierto? Es decir, aquí me están dando las coordenadas en grados, minutos y segundos, ¿cierto? Para ubicarlo dentro de QGIS la necesitamos llevar a coordenadas decimales, ¿cierto? Entonces necesitamos realizar la conversión. En el video les mostré cómo hacerlo, aquí lo voy a recapitular pero rápido y les recuerdo la importancia de que ustedes sepan devolverse, ¿cierto? Tienen las coordenadas decimales, cómo nos devolvemos a las coordenadas grados, minutos y segundos, ¿cierto? O sea, hacer el proceso inverso de conversión. Listo, entonces voy a poner aquí que serían 4 grados, 11 minutos, 48.575 segundos, ¿cierto? E hicimos la conversión. Dijimos aquí, si nosotros tenemos, esta sería la coordenada de latitud, ¿cierto? Porque miren que me está diciendo que está al sur, ese. Esas notaciones son tradicionales, ¿cierto? Uno podría decir por qué no le escribe sur y por qué no le escribe oeste, pero es tradicional poner la sigla. Entonces, vamos a hacer la conversión. Aquí está en grados, minutos y segundos. Hagamos la conversión, ya lo sabemos hacer, ¿cierto? La parte de grados se queda quieta y le sumamos la parte de los minutos. 11 minutos equivalen a un grado equivale a 60 minutos, ¿cierto? Entonces, para hacer la conversión, dividimos entre 60. Más eh, un grado tiene 3.600 segundos, ¿cierto? O sea que dividimos 48.5, perdón, es un círculo. Aquí yo lo iba a amarrar, ¿cierto? Amarrar la celda aquí y amarrar la celda acá. Dividido entre 3.600 y listo, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Simplemente todo pasarlo a grados, ¿cierto? Minutos lo pasamos a grados y se lo sumamos a los grados que ya teníamos acá. Segundos lo pasamos a grados y se lo sumamos a los grados que ya teníamos acá. Listo.
Y muy importante revisar el signo, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Si estamos en el hemisferio sur sería negativo, si estamos en el hemisferio norte sería positivo. Entonces, como estamos en el sur, eso sería menos, ¿cierto? Si nos olvidamos el signo, también se nos va para otro lado y no nos va a dar donde debe estar, ¿cierto? Ese es un error común olvidarnos el signo, pero ténganlo muy, muy presente, no nos debemos olvidar, de hecho. Listo. Y la longitud, lo mismo, ¿cierto? Grados, 69 grados, 56 minutos y 28,657 segundos. Listo. Hacemos lo mismo, entonces extiendo la fórmula. Y es negativo, le dejo el negativo porque miren que es W o este, ¿cierto? Hacia la izquierda. Si fuera este sería positivo. Listo. En esa parte estamos claros. ¿Tenían alguna duda en la conversión? No, profe. Sencillo, ¿cierto? Recuerden aquí tienen un ejemplo, pueden hacer el caso de devolverse. Listo, les debería, si les dan esto, ¿cómo se devuelven acá? ¿Cierto? ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya tenemos las coordenadas en formato decimal. Vamos a un nuevo archivo, ¿cierto? Y en ese nuevo archivo, habíamos dicho, vamos a poner, recuerden la configuración de la tabla de atributos, es muy importante. Columnas son los atributos, filas son los elementos, ¿cierto? En este caso solo vamos a tener una fila porque tenemos un solo elemento. Te voy a poner aquí un nombre que dijimos es el aeropuerto Vázquez Co. o Aeropuerto de Leticia, creo que le había puesto en el anterior, no hay problema. Y aquí, la longitud, esto creo que era lo que preguntaba Juliana, ¿cierto? O sea, yo lo puedo dejar como primero latitud y después longitud, no hay problema. Así. O al revés, no, no hay lío. Lo importante es que cuando lo configure en el sistema de coordenadas, en QGIS, cuando cargue el archivo, le diga que la latitud es Y y la longitud es X. Que no lo vaya a trocar, porque a veces por orden uno se confunde. Entonces, simplemente longitud X, latitud Y. Listo. Y los pegamos, ¿cierto? Yo los pegué acá sin fórmula, ¿cierto? Porque lo vamos a guardar en un formato que es el CSV, ¿cierto? Un archivo delimitado por comas. Ese formato es plano, ese formato no guarda fórmulas, no guarda imágenes, es plano, netamente de texto. ¿Listo? Entonces lo guardo por acá, archivo, guardar como. Miren que aquí ya lo tengo como lo necesito, ¿cierto? Las propiedades del elemento en las columnas, propiedad nombre, propiedad coordenada latitud, propiedad coordenada longitud. Y aquí el elemento, que sería el del aeropuerto. Si tengo 20 aeropuertos, pues los pongo acá. ¿Cierto? Y ya me queda una matriz mucho más grande. Aquí yo solo tengo una matriz de 3 por 1, ¿cierto? Ustedes dicen, no, esto es 2 por 3, ¿cierto? No, porque esta primera no cuenta como la matriz porque son los encabezados, ¿cierto? Eso también seguramente ustedes en programación ya lo vieron, cuando se asimilan datos, hay que decir si la primera fila o columnas son atributos, son títulos, ¿cierto? Son encabezados. Así lo ignora y lo toma como unas etiquetas. Esto es realmente una matriz de 3 por 1, ¿cierto? Una fila por 3 columnas. Lo guardamos, guardar como, recuerden crear su estructura de almacenamiento, ¿cierto? También lo hemos hablado bastante. Por cada guía que construyamos, creamos una carpeta, ¿cierto? Esto sería 02, guía 2, y ya ustedes saben cuáles son las carpetas que vamos a trabajar. Nuevamente, como se los dije en algún momento, a pesar de que no estén todas las carpetas, a, a pesar de que no vayamos a usar todas las carpetas, a mí me parece una buena práctica que definamos, que las escribamos todas, porque así nos acostumbramos a mantener la estructura, ¿cierto? So, voy a dejar por ahora estos tres, después las completo, ¿cierto? Esto iría en vectorial y aquí no lo guardan como un Excel normal, sino que lo habíamos guardado como un CSV delimitado por comas, ¿cierto? Y habíamos dicho que este era el aeropuerto, ¿cierto? Punto de inicio, no me acuerdo cómo lo guardamos. Pero lo importante es que le cambiemos el formato a CS, no, es este, no el UTF-8, sino delimitado por coma. Eso no va a cambiar mucho, es la codificación, pero es mejor usar este base, CSV delimitado por coma.
respuesta. Listo. Guardar y listo. Ahí ya está listo el punto para ser cargado en QGIS. Entonces recuerden que cuando abrimos nuestro proyecto, siempre lo primero que hacemos es nuestro mapa base, ¿cierto? Web, Quick Map Services, nos vamos y cargamos algún mapa base. Yo voy a cambiar a cargar el web híbrido. Y como sé que nuestro proyecto, nuestro punto que queremos cargar y queremos generar está en sistema de coordenadas geográficas WGS84, configuro el proyecto de esa forma. También ya sabemos, eso es lo que les digo, sí, yo lo recuerdo, ¿cierto? Pero si ustedes no lo recuerdan, si ustedes dicen cómo es que se cambia el sistema de coordenadas, esa pregunta debería tener su respuesta en su guía. ¿Cierto? Si no tiene la respuesta en la guía es porque ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el nivel de detalle de la guía es el que ustedes le determinen en función eh, de qué tanta retención de información han tenido. Como la idea es que les quede las guías para el futuro, porque ahorita pueden retener lo que se hace en 2 semanas, pues uno lo retiene fácil, ¿cierto? Pero si el otro semestre van a volver a usar el programa, que seguramente lo van a hacer, puede que ya no se acuerden, las guías ahí le ayudan un montón a uno. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos que nos íbamos a esquina inferior derecha y cargábamos el WGS84. Miren que aquí me aparece ya predeterminado, pero ya sabemos que si no lo encuentro aquí en los predeterminados, lo busco por el EPCG 4326, ¿cierto? Lo selecciono y ok, listo. Ahora sí, carguemos la capa, ¿cierto? Capa, agregar capa y le damos agregar capa de texto delimitado. Listo. Esta es la ruta que seguimos siempre que queramos cargar puntos o nube de puntos, ¿cierto? Nuevamente aquí solo lo estamos haciendo para un punto, pero esto tal cual me sirve para cargar 500 o 1000 puntos, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Lo cargo en el simbolito que tiene la coma, agregar texto delimitado. Acá está lo que mencionaba Juliana, entonces aquí es donde es lo clave, ¿cierto? El campo X y el campo Y, con quién lo voy a configurar. Pero primero carguemos el archivo. File name, los tres punticos y buscamos, ¿cierto? Buscamos nuestro archivo. Miren que yo ya lo haya guardado en vectorial. Si bien no es un archivo tipo shape, es un archivo que le va a dar origen al shape, ¿cierto? El fundamento de este shape de puntos va a ser justamente este archivo CSV. Lo abro y aquí no sé si tuvieron ese inconveniente, les aparecía esto unido, les aparecía todo unido o les apareció No, así profe. separada la tabla. Así, Separadito, listo. sí, Ya profe. saben que si tuvieron algún inconveniente, podían usar aquí donde dice Custom Delimiter, ¿cierto? Delimitadores personalizados y en donde dice otros, cambiarlo. Aquí en mi caso lo está separando con coma, pero si se los unía, quiere decir que no los está leyendo correctamente, quiere decir que está usando otro separador, pueden usar otro separador como punto y coma. Y ahí también de pronto se los separaba. Listo. Lo importante es que aparezca así la tabla, ¿cierto? Separados. Los atributos A deben mí quedarse yo tuve el inconveniente porque desde el Excel no lo tenía configurado así con punto, con entonces, punto. pero ya después lo organicé y todo bien por Ah, ese listo. lado. Perfecto. Listo. Yo no recuerdo, en el video les mencionaba que Sí, es profe. ideal Sí, hacer usted el lo cambio. mencionó y ahí fue que yo me di cuenta del error, entonces ya fui a corregirlo. Ujú, perfecto. Listo. Esa recomendación es importante. Trabajar con punto como separador decimal en el análisis de datos es fundamental, ¿cierto? Si bien en los informes uno puede escribir con coma el separador decimal, en análisis de datos todo fluye muy fácil, los problemas se disminuyen notablemente cuando trabajamos con punto como separador decimal. ¿Listo? Listo. Y aquí, entonces, lo clave aquí es escoger el sistema de coordenadas correcto, que en este caso sería, aquí no sería correcto, ¿cierto? El EPCG 9377 no es en el que vienen nuestros puntos. Nuestro punto viene en WGS84, ¿cierto? Entonces, aquí está, EPCG 4326, WGS84. Y aquí asignamos las coordenadas. Entonces, la coordenada X aquí sería la longitud, ¿sí? Y la coordenada Y sería la latitud,
¿sí? Entonces miren que no es el orden, creo que eso responde a tu pregunta, Juliana, porque la X siempre va con la longitud, a pesar de que aquí la longitud esté de segunda, ¿cierto? En esta ubicación. Y la Y siempre va con la latitud. ¿Listo? Entonces miren que el orden en que aparezcan aquí no importa, pero lo que importa sí es cómo yo asigne el campo X y el campo Y. ¿Listo? Profe, entonces ya QGIS automáticamente sabe qué es, ¿cierto? Claro, porque según el eje coordenado, ¿cierto? Él analiza el sistema de coordenadas y según el sistema de coordenadas, el eje X siempre es la longitud y el eje Y es la latitud, de acuerdo con este sistema de coordenadas. Si yo lo configuro así, él lo va a leer adecuadamente. ¿Listo? Listo. Le damos a agregar y listo. Mírenlo aquí. Si lo ven el puntico, le podemos dar suma a la capa, pero a veces no acerca lo suficiente, pero ya sabemos que está ahí, ¿cierto? En caso de que uno no lo vea muy fácil, lo puede poner más grande, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, no, no lo veo muy grande, entonces le voy a poner, no sé, 5 y un puntero rojo, y ahí sí casi muy difícil que uno no lo vea, ¿cierto? Entonces ahí fácilmente uno llega a la zona. Efectivamente quedó bien ubicado. ¿Listo? Ahí queda. ¿Alguna duda aquí? No, profe. Vea, listo, habíamos dicho, cuando cargamos el punto de esta forma, estamos leyendo el archivo CSV, pero todavía no es un archivo vectorial. El archivo CSV no es un archivo vectorial porque yo no lo puedo editar. Miren que yo le doy clic derecho y busco, aquí está la tabla de atributos, efectivamente, pero miren que no me deja editar. Y yo necesito un shape para editar, ¿cierto? Yo necesito un archivo vectorial para editarlo posteriormente. En este caso no me lo está dejando editar, entonces necesito guardarlo como shape. Listo. Entonces, en este caso, el puntico le doy clic derecho, exportar, guardar como, y ya saben, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto varias veces, el formato, shapefile de Esri, verifican que el sistema de coordenadas sea correcto y se van a los tres punticos y lo guardan. Entonces, vamos a guardarlo tu, en guía 2 vectorial y aquí sí lo voy a guardar punto. Creo que eran punto origen destino. Creo que los habíamos puesto para, después lo voy a reemplazar porque aquí voy a meter todos, ¿cierto? Aquí ya creamos un punto, ahí está. Este ya lo podemos eliminar. Recuerden que cuando pasamos el puntero por encima, nosotros vemos cuál es la ruta, de dónde viene el archivo, ¿cierto? Miren que aquí me está diciendo que el aeropuerto, miren que viene de este archivo aeropuerto.csv. Este ya lo puedo eliminar. Y ese es el punto con el que nos quedamos, que este sí está origen destino.shp. Listo. Ahí está nuestro punto, efectivamente está en el aeropuerto. Ahora vamos a crear los otros dos puntos. Como ya habíamos visto, teníamos dos formas adicionales, ¿cierto? Una que es con el geocoding. Vamos a buscar el geocoding, véanlo acá. Yo en el video les explico, pues ya saben, en el plugin, en plugin buscar complementos, ahí lo buscan como geocoding. ¿Tuvieron algún inconveniente con encontrar el punto, con encontrar el complemento? No, profe. Profe, yo ahí, por ejemplo, no tuve inconvenientes con encontrar el complemento, pero sí ese punto no lo pude generar. No, Y no pues te yo aparece. seguí todo, sí, o sea, yo hice tal cual, seguí todo y por más que le di, no pude generar ese punto. Me aparecía en lugar del puntico, pues así visual como este, que sí me dio normal, incluso el otro también lo hice normal, pero este Ujú. no pude, me salía allá pues en la donde dice origen de esto, no, Google Iber, me saliera como, en lugar de un puntico, como una especie de, de tablita. Entonces no sé qué pasó ahí. Mm, o sea, lo guardaste como si fuera un polígono. Es Es posible. que no sé porque yo hice tal cual como se explicaba en la guía. O sea, yo descargué el plugin y todo normal y allí anoté el nombre, pues y no me apareció nunca el puntico. Lo hice varias veces, nunca me salió. Qué raro. Bueno, vamos a... Ah, bueno, él necesita estar conectado a internet. Si estabas conectado. Claro, profe, sí, Sí. obvio.
Eso Pues sería, no sé si quiere que le comparta pantalla y hago el proceso desde mi cuchisa, mirar a ver si, no sé. ya lo miramos. Dame un segundito, yo creo acá el punto y ya lo miramos. ¿Listo? Este geocoin es muy útil porque nos permite hacer el proceso de geocodificación. Geocodificar es justamente lo que está descrito espacialmente con algún código alfanumérico como una dirección, pasarlo a una localización vía georreferencia, ¿cierto? O sea, vía coordenadas. Esa es la gran ventaja y eso es súper útil porque en la vida real eso hay que hacerlo mucho, ¿cierto? En muchos casos, en muchos campos de acción hay que geocodificar, pasar direcciones, que manzana B, casa 4, que calle ni sé qué, ¿cierto? Pasar eso a qué coordenadas, latitud, longitud representan, ¿cierto? Entonces aquí nosotros habíamos buscado aeropuerto, Tabatinga, ¿cierto? Y ahí él carga un ratico y nos muestra varias opciones, ¿cierto? A veces, en este caso me mostró varias, Aeropuerto Internacional de Tabatinga, esta es, pero acá también me estaba mostrando otra, me dice Santa Rita de Trivelato, este no es, ¿no? ¿Por qué sé que no es este? Porque miren que, ¿será que de pronto es aquí que tienes el problema? Porque aquí miren que este segundo dice Aeródromo Facenda Tabatinga, pero miren dónde es esto. Esto es en Mato Grosso, ¿cierto? En la región centro o occidental de Brasil. Mientras que la zona donde estamos nosotros es hacia la zona amazónica de Brasil. Sería este primero. Le doy OK y ahí me lleva, me debe poner el puntico. Ahí está. ¿Sí lo ven? Aeropuerto Internacional de Tabatinga. Listo. Muéstrame si quieres, ya te pongo te doy dale, dale, ¿cierto? Sí, profe. Listo, dale, a ver, ¿qué será? Da- David, ¿tenías alguna duda? ¿Que veo tu mano levantada o fue que se quedó? No. Búscalo, a ver. Ahí ya estamos viendo, dale. ¿Tienes el Listo. audio? Ah, sí. Sí, ya, no había dado cuenta que estaba el audio apagado. Listo, Listo. entonces aquí el plugin, ¿cierto? Ujú, Yo coin, acá. ujú. Sí, ok, voy a escribir aeropuerto. Aeropuerto Tabatinga. Ahí te quedó Aeropuerto Tabatinga. Sí, está bien. Ujú. Ok. Entonces vean lo que me sale. Es aeropuerto y Ah, estás poniendo, pues lo estás escribiendo mal. eso era Aéreo. una I. Espere. Espera, hago otra vez. A, E, No, no, quita la I. aeropuerto. Ujú. Ahí, ahí se te otra vez, bórralo. Ay, porque dice ARE. Ahí, ujú, aeropuerto. No, borra la E. Ahí te sobras ahí. O, Aero, ahí sí. Por puerto. eso que no te aparece seguramente. Bórralo otra vez. Mira que ahora dice Ah, aeropuerto. ya vi aquí la E. Listo. Aeropuerto Tabatinga. ¿Ya le dice? Se quedó como congelado acá. Hola, Dali, ¿nos escuchas? Ay, Oh, profe, qué pena. Disculpe, lo que pasa es que, bueno, como estoy acá conectada desde el trabajo, me tocó aquí. Eh, da- ahora sí ya está, espere. sí, ya dale OK. Aeropuerto Tabatinga, ok. Ah, Ujú. bueno, listo.
Ahí Y despliega entonces la acá, y es el primero. este, ajá, Eso. ¿a dónde está ahora el Ahí punto? está. Ah, Listo. ahí ya me salió el puntico. Ya ahorita lo Ujú. organizo. Muchas gracias, profe. Listo. Bien, entonces listo, esa herramienta, el geocodificador que se llama GeoCoin, nos permite ubicar puntos de manera muy sencilla. No siempre va a aparecer porque no todo, digamos, no todas las ubicaciones tienen una denominación que aparezcan en un mapa base, ¿cierto? Entonces puede que yo ponga una dirección y no me aparezca, ¿cierto? Si yo estoy poniendo una dirección carrera 65 con 50 número 22, pues me van a aparecer muchas opciones porque no le estoy diciendo ni siquiera en qué ciudad está, ¿cierto? Entonces tengo que decirle, pueden haber muchas zonas que tengan esa codificación. Entonces tengo que decir, ayudarle, ¿cierto? Yo digo carrera tal, con calle tal, número tal, en ciudad tal, en país tal, ¿cierto? Porque yo vivo en Santa Rosa, pero Santa Rosas hay un montón, ¿cierto? En nuestro contexto latinoamericano hay muchas regiones con nombre Santa Rosa. Entonces hay que ayudarle y decir Santa Rosa, por ejemplo, Santa Rosa de Oso, Santa Rosa de Cabal, Colombia, ¿cierto? Tengo que ayudarle al geocodificador para que encuentre de manera más precisa la ubicación. ¿Listo? Muy bien. Ahí teníamos los dos puntos y habíamos creado un tercero con la forma más convencional, digamos la forma más directa de crear capas. Entonces yo ahí les mostré que para crear una capa, ya sea de punto, línea o polígono, vamos a capa, crear capa y le vamos a dar nueva capa de archivo shape, ¿cierto? Eso es crearla desde cero. Miren que nosotros creamos estas dos. No hemos guardado esta todavía. Perdón, un segundito. El resultado del Jocoin es un punto, ¿cierto? Mírenlo ahí. Si yo busco otra vez, me va a aparecer otro punto, pero se va a guardar en esta misma capa. Pero recuerden que este simbolito me está diciendo que es una capa borrador, ¿cierto? Que no, que si yo cierro el programa no se va a guardar. Entonces yo, si yo quiero rescatarla, simplemente clic derecho, exportar, guardar como, y ya la guardo como un shape. ¿Listo? ¿Alguien tenía una duda? Que escuché que alguien mencionó Sí, algo. pero en esa capa, cuando yo la generé, ese Jocoin, eh, no me quedó, por ejemplo, en el WG84, sino que me quedó como en uno diferente. La capa pues me quedó, quedó referenciada. En ese caso, cuando Listo. yo entré a unir las tres capas por, pues, por la aplicación, no, no me generó ese punto, me lo botaba. Ujú. Entonces, ahí en ese caso, uno cómo lo configura para que le quede en la capa que uno quiere, o sea, o él siempre tiene un predeterminado. Él te va a quedar en el, si esa pregunta es buena, el Jocoin siempre te va a trabajar en el sistema de coordenadas que tú configures el proyecto. Sí, mira que a mí, yo configuré el proyecto en 4326 en origen nacional y mira que la capa está en origen nacional, perdón, en WGS84, ¿cierto? Si te quedó en otra, fue porque no cambiaste aquí el PSG que yo lo hice hace un ratico, ¿cierto? Cuando iba a empezar, cambié el PSG. Si te quedó en otra, la otra seguramente era transversal de Mercator, de pseudo Mercator, seguramente fue en la que te guardo, que es con la que se carga por defecto el mapa base. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que el punto para cuando apenas haces la búsqueda, él te va a configurar siempre en el sistema de coordenadas que tengas configurado el proyecto. ¿Sí? Si yo le cambio ahorita el sistema de coordenadas a, por ejemplo, el origen nacional, la siguiente búsqueda debería quedarme en origen nacional. Entonces, si ya yo digo, bueno, él está en este momento en WGS84, mírenlo ahí, 4326. Si yo ya quiero cambiarle el sistema de coordenadas, ya saben que simplemente le dan exportar y aquí en el CRC lo cambian, pero tiene que exportarse. Si no, aquí como capa borrador no te va a cambiar, te va a quedar así con ese sistema. ¿Sí me hago entender? Entonces, si a ti te quedó diferente, ¿cierto? ¿Qué sería lo ideal? Que lo guardes ese puntico, que lo vuelvas a generar. Si quieres, lo vuelves a generar, pero cambiando ya el sistema de coordenadas, dejando que sea WGS84, eliminas y lo vuelves a generar el punto.
y ya te debería quedar en WS84. Si no, si dices no, pero supongamos que ahí ya hubieses buscado 20 direcciones y ya tienes geocodificadas 20 direcciones, volverlas a buscar sería engorroso. Simplemente las exportas y cuando lo vayas a exportar le cambias el sistema de coordenadas aquí. Sí, pero para cambiarlo tienes que proyectar, tienes que guardarlo. Listo, perfecto. A ver. Muy bien. Pero sí, es muy valiosa esa pregunta. Nuevamente, ténganlo muy presente, ¿cierto? Si les aparece en otro sistema de coordenadas es porque tenían configurado el proyecto en otro sistema de coordenadas. Muy bien. Y el otro punto, bueno, ya habíamos dicho, era capa, crear capa, nueva capa de archivo check. Esta ruta es la misma que vamos a hacer siempre que vayamos a crear un nuevo polígono o un nuevo punto o una nueva línea. ¿Listo? Entonces le damos nuevo y recuerden, aquí configuramos tres cosas el archivo. Vamos a guardarlo acá. Habíamos dicho este era para poner el embarcadero de Santa Rosa, ¿cierto? El punto donde llegaríamos en la isla peruana. Geometry type, ¿cierto? El tipo de geometría, ahí están las básicas, ¿cierto? Yo les he insistido mucho en eso de las primitivas o las geometrías básicas de una capa vectorial, punto, línea y polígono, ¿cierto? Un punto puede ser multipuntos, múltiples puntos en una misma capa, las líneas también pueden ser múltiples y los polígonos también, ¿cierto? Entonces vamos a crear una capa de punto y el sistema de coordenadas lo vamos a dejar en WS84. ¿Listo? Y se llama Embarcadero Santa Rosa. Si yo le doy clic derecho, Zoom to Layer, suma la capa, no me va a llevar a ninguna parte. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es crear la variable, ¿cierto? Recuerden que es importante primero declarar la variable, le dijimos en qué sistema de coordenadas está, qué tipo de variable era, qué tipo de geometría tiene y dónde guardarla. Ahora vamos a editarla, ¿cierto? Dijimos entonces clic derecho, conmutar edición y creamos el puntico. Entonces les mencioné también que siempre al lado de la herramienta de vértices va a aparecer al lado izquierdo la herramienta para agregar una nueva geometría. Entonces, dependiendo del tipo de geometría que configure que fuese la capa, me va a aparecer acá punto, línea o polígono. En este caso me está diciendo add point feature, ¿cierto? Agregar un nuevo elemento de punto. Si fuera una capa vectorial, si fuera una capa de polígono, me va a aparecer add polygon feature o si es línea, add line feature. ¿Listo? Entonces le doy clic ahí y listo, ya me aparece el puntero para ubicar dónde va a quedar mi puntico, ¿cierto? Dijimos, vamos a ponerlo aquí donde dice embarcadero fluvial Santa Rosa. Lo pusimos ahí, le pusimos un ID y listo. Ahí ya está. Conmutar edición, Collating, Save y listo. ¿Cierto? Miren que ahí están nuestros tres punticos. Lo otro que hicimos, ahí ya vimos las tres formas de crear los puntos, ¿cierto? Nuevamente, como dijo David, podríamos haber usado una sola forma para crear los tres, no hay ningún problema. ¿Listo? En este caso quería mostrarle tres formas diferentes de crear un punto. Muy bien. Y dijimos unámonos, ¿cierto? Hicimos esto, abrimos la tabla de atributos de cada uno de ellos porque vamos a usar un geoproceso que es el merge o combinar, que nos va a permitir unir las tres capas vectoriales, ¿cierto? Son tres capas vectoriales que las voy a poder unir mediante un solo geoproceso que se llama combinar. Entonces yo estoy abriendo acá, ay, ¿dónde está? Me perdí las tablas de atributos. Aquí está. Aquí está la del Jocoin, acá está la del embarcadero y acá la de origen-destino, ¿cierto? Aquí está. Y aquí yo abrí las tres tablas de atributos. ¿Con qué fin lo había hecho? Con el fin de unificar, ¿cierto? Dijimos, vamos a unificar las tablas de atributos porque cuando yo haga el merge, si tenemos atributos diferentes, va a conservar esos atributos y me va a crear una tabla más grande, ¿cierto? Pero me va a quedar esos campos vacíos en caso de que una de las capas no tenga esa información, ¿cierto? Entonces es bastante lógico, ¿cierto? Que uno debería hacer esto cuando va a unir capas, ¿cierto? Garantizar que sus tablas de atributos sean las mismas. Si no son las mismas, es decir, si no tienen la misma cantidad de atributos y los mismos nombres de los atributos, lo que va a pasar con el merge es que él va a unir o agregar esos otros campos. Listo, va a respetar cada campo. Entonces miren que aquí los tres tienen tablas de atributos diferentes, ¿cierto? Lo que dijimos y les mostré en el video era cómo
creemos los campos, unifiquemos, ¿cierto? Entonces, a esta el Jocoin, que era el aeropuerto de Tabatinga, con mutar edición, y vamos a hacer lo que sea igualita a la estructura que tiene la de origen destino, que era la del aeropuerto de Leticia. Entonces, creamos para ello, borramos, ¿cierto? Borramos la capa, el campo de dirección y creamos estos otros tres campos, que sea el nombre. Le habíamos puesto el nombre es de tipo, una variable de tipo texto. Le pusimos creo que 200, ¿cierto? Y este sería aeropuerto de Tabatinga. Listo. Las coordenadas, ¿cómo hacíamos que aparezcan las coordenadas? Con Field Calculator. El Field Calculator, ¿cierto? Entonces nos vamos a el abaco, ¿cierto? En el Field Calculator, vamos y creamos latitud. Aquí muy importante que sea el mismo nombre, ¿cierto? Latitud, sin espacio, sin guión, que sea el mismo nombre para que se puedan unir. Si yo le dejo un espacio, ya no es exactamente el mismo campo, entonces no se van a unir. Entonces latitud, número real, 26 y buscábamos en Geometry, ¿cierto? En geometría y buscábamos la latitud, ¿sería qué? ¿Qué función busco? X, signo de pesos de X. Signo de pesos de latitud, Ah, Y. Y, ¿cierto? ¿Mm? Signo de pesos y Y, muy bien. Ok, le voy a dar a aplicar para crear, ahí me dice que el campo se creó exitosamente. Vamos a crear el otro que sería longitud, ¿cierto? También sería número real 26 y ese sí sería X, ¿cierto? Borro el que tenía antes, aplicar y OK. Y listo. Ahí ya tienen, miren que la misma estructura, ¿cierto? Si tiene mayúscula lo puede tomar como diferente, David, efectivamente. Ajá. No estoy tan seguro si en el merge lo sea capaz de unirlo, pero lo ideal es que sea exactamente igual, con mayúsculas incluidas, ¿m? Porque en algunos geoprocesos sí hace la diferenciación. ¿Listo? Conmutar y guardar. Listo el del Geocoin, que era el del aeropuerto de Tabatinga, y este otro, que es el embarcadero de Santa Rosa, también hagámosle lo mismo, ¿cierto? Conmutar edición, eliminamos el campo de ID, no lo necesitamos, creamos esos otros dos campos, ¿cierto? Entonces creamos el campo de nombre, que era nombre, texto y 200. El nombre en este caso era embarcadero Santa Rosa y calculamos las coordenadas de la misma forma, ¿cierto? Miren que ese cálculo de coordenadas ya lo hemos hecho varias veces. Entonces lo mismo, latitud real 26, geometry, calculamos la Y, aplicar. Y sin cerrar, calculo la longitud. Borro la Y y reemplazo por la X, ¿cierto? Aplicar y OK. Ahí está. Creo que yo le había agregado un campo adicional, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era? País. Colombia. País, ¿cierto? Ujú, exacto, el país, ¿cierto? Que en este primero, el aeropuerto Vázquez Cobo, el de Leticia, pues sería Colombia, ¿cierto? Entonces creamos el nuevo campo. New field sería país, mm, el texto, ¿cierto? Pusimos 200, esto sería Colombia. No le puse la tilde, recuerden que es para evitar inconvenientes. Acá, crear nuevo campo, también país. Este es en Tabatinga, que era Brasil, y el otro en Perú, como tarea edición, crear nuevo campo, sería país, listo, 200, y sería Perú. Y aquí sí le puedo poner la tilde.
¿cierto? Dentro del atributo está bien poner las tildes, los caracteres especiales. Donde no es recomendable es en el nombre del atributo. ¿Listo? Conmutar edición y guardar. Y listo, los tres archivos, ¿cierto? Las tres capas vectoriales tienen la misma tabla de atributos, o sea, no el mismo contenido, sino la misma estructura de tabla de atributos, ¿cierto? Entonces ya ahí sí los puedo unir. Habíamos visto el geoproceso, entonces recuerden Processing Toolbox o procesamiento, caja de herramientas y buscábamos eh, Merge, ¿cierto? En español, combinar. Entonces aquí aparecía Merge Vector Layers, ¿cierto? O combinar capas vectoriales. Este de aquí no lo haya guardado, de conmutar edición y guardar, no tienen que estar en modo edición ninguno. Y Merge Vector Layer me permite combinarlos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Recuerden, creo que también en el video les mencionaba, ¿por qué usar Merge y no unión? Porque por acá en Vector, yo Processing tengo una opción que se llama unión. Unión solo me permite unir de a dos capas, ¿sí? Entonces, si tengo que unir 20, entonces tengo que ir de dos en dos. ¿Cierto? Me voy a demorar mucho, ¿no? Entonces, ese no es un proceso muy eficiente. Si tengo que unir solo dos capas, me sirve este. Pero si en este caso tengo tres capas por unir, me sirve más Merge. Entonces uso Merge y listo. Entonces aquí en Input Layer, capa de entrada, tres punticos y selecciono todas las capas a unir. Son las tres capas que quiero unir, ¿sí? Le doy seleccionar todo y ahí están las tres. Aquí recuerden que me dice que si quiero un sistema de referencia de coordenadas de destino, no le voy a decir nada para que no haga una proyección, pero también podría hacerme la proyección de una vez. Le doy correr y listo. De esa forma ya están los tres puntos unidos en una sola capa, ¿cierto? Mírenlas ahí. Yo ya tengo apagado estas tres cosas y solo tengo este resultado que es el merge y ahí se ve que están los tres punticos. Estos tres lo puedo eliminar. Estos tres los puedo eliminar tanto de aquí, del proyecto, como de la carpeta, ¿cierto? Yo podría eliminarlo aquí de la carpeta sin ningún problema, porque ya los tengo unidos, ¿sí? Yo puedo decir todo esto, ya, chao, pero los voy a dejar como para un rastreo, ¿cierto? Saber de dónde vino la información, pero si no tengo mucho espacio, aunque estos son archivos muy livianos, ¿no? Pues es de 1 kilobyte, entonces no hacen una diferencia. Los voy a dejar como para mantener como el historial de qué fue lo que hicimos. Listo. Pero ahí están los tres punticos y veamos cómo nos quedó la tabla de atributos. Nos quedó muy organizadita, ¿cierto? Si nosotros hubiésemos unido sin haber modificado la tabla de atributos, esto nos quedaba totalmente desordenado, ¿cierto? Entonces ahí sí quedó muy bien, porque miren que esta ahora sí es una matriz de 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 3 por 6, ¿cierto? Tres filas por 6 columnas. ¿Cierto? Tengo tres elementos espaciales, cada uno representa un punto de interés para nuestro mapa turístico, ¿cierto? Entonces, listo esta capa. ¿Alguna duda con esta capa? No, Hola, profe. profe, Listo. La guardamos, ¿cierto? Hola. ¿no me escucha? Sí, ahora sí, se te escucha un poquito lejos, pero dale. Una pregunta. Lo que pasa es que en la tabla de atributos, a mí la latitud me aparece solo -4. ¿Pasa algo o normal? Sin los decimales, ¿Cómo? sin los decimales. Sí, señor, sin los decimales. Entonces, cuando creaste el campo, lo creaste sin decimales. Eso fue lo que te pasó. Recuerda Profe, que pero cuando... es que Ah, tenía los decimales. Solo había uno que estaba sin decimal, no sé por qué. Y los demás sí tenían decimales, pero ahora que lo vuelvo a abrir, ninguno tiene decimal. claro, porque cuando él te une los campos, mira que él dice, bueno, tengo tres campos que se llaman latitud, ¿cierto? De los tres campos que se llaman latitud, en dos de los archivos, supongamos que sí tenías decimales, pero en uno no. Entonces, él no puede, como va a quedar en una misma columna todo, él no puede decir a estos dos archivos si les voy a poner decimales y a este no. Entonces te lo dejo todo como si no tuviera decimales, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser exactamente igual, no solo el nombre, sino también la definición de la variable. O sea,
Si es de tipo real, que todos sean reales y configurar en este caso 26 para todos, para evitar justamente esos inconvenientes. Eso fue lo que te pasó. ¿Mm? Entonces, pero lo puedo dejar así. Pues no sería lo ideal, ¿cierto? Porque te va a quedar todo 4 y ya no te queda, pues esas latitudes no tienen, o sea, no tendría mucho sentido decir que todos esos tienen latitud 4 4 4 grados. Te tocaría hacerlo otra vez, pues el merge. Cuando vayas a hacer el merge, ten cuidado que alguno de los tres que creaste tiene la coordenada latitud o longitud eh, con decimales, no con los decimales suficientes. Entonces, Sí, es ideal profe. que si lo vuelvas a Gracias. calcular, porque si es muy distinto, ¿cierto? Si estuviéramos en coordenadas planas, esos decimales no son importantes, son muy significativos, pero aquí los decimales en un sistema de coordenadas geográficas son súper importantes. Y mira que la diferencia entre los puntos están justamente en los decimales. Pues, Listo, gracias, profe. con gusto. Listo, guardamos esta capa, ¿cierto? Exportar, guardar como, porque recuerden que está como borrador. La voy a dejar en WGS84 porque son puntos. Ahora vamos a calcular las líneas y los polígonos y recuerden que ahí sí dijimos que los vamos a crear en un sistema de coordenadas plano, pero internacional, ¿cierto? Para poder calcular longitudes y áreas. Entonces aquí en File Name lo guardo y aquí sí sería origen-destino, ¿cierto? Esos eran los punticos. Lo voy a sobreescribir y listo. Le habíamos puesto unos iconos, ¿cierto? Como de avioncitos. Sí, ¿cierto? Sí le Sí, puse ese profe, unos avioncitos y un triangulito. un triangulito. Listo. Ese me lo voy a saltar en este momento para no demorarme mucho. Voy a simplemente a poner los más grandes. Tres y ustedes ya pues lo tienen configurado, está bien. Por ahora los voy a dejar así. Listo. Y lo otro, ya dijimos, tenemos 3 puntos, ¿cierto? Ya tenemos el punto en Colombia, tenemos el punto en Brasil y tenemos el punto en Perú, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el mapa base nos estaba mostrando los límites, ¿cierto? Los límites de los países, ahí se ve. También les mostré que uno puede acceder a capas desde acá en coordenadas. Ustedes escriben World, la palabra mundo en inglés, y pueden acceder a la capa de los países del mundo, ¿cierto? Entonces miren que ahí está. Pero si ustedes notan, esta capa se debe usar con cuidado, o sea, esta capa es muy útil para usarse para visualizaciones como estas, en estas escalas que estoy mostrando, no a esta escala, porque si se fijan, miren dónde me da el límite, muy desfasado del mapa base, ¿no? ¿Sí lo ven? Muy diferente. Entonces aquí cuando ya yo uso este mapa base, este shape, porque este al final es un archivo espacial, un archivo vectorial de países del mundo, debería usarlo es a escalas grandes, ¿listo? A escalas pequeñas, perdón, a extensiones grandes como esta. Listo. Bueno, eso también les había mostrado. Pero aquí se ve claramente pues que sí estamos en una zona de triple frontera, ¿cierto? Entonces por acá Colombia, por acá Brasil, por acá Perú. Y dijimos, bueno, conectemos estas rutas, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue crear la capa de líneas, ¿cierto? Esas rutas las vamos a crear mediante líneas. Entonces capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Lo mismo que hicimos hace un ratico para crear el punto. Entonces miren que la ruta es la misma. Lo que vamos a cambiar es el tipo de geometría, ya van a ser líneas. Definimos dónde la vamos a guardar, vamos a decirle rutas. ¿Y qué sistema de coordenadas les pusimos? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Cuál era? Era el 32719, UTM zona 19 sur. Exacto, UTM zona 19 sur, muy bien, ¿cierto? Recuerden, lo hicimos, usamos UTM porque a estas líneas les vamos a calcular la longitud. Miren que la pregunta clave aquí en esta guía, una de las preguntas claves es estimar los tiempos de viaje de cada una de las rutas y el tiempo total sin paradas, estimar también la longitud de las rutas. Entonces, esas longitudes las vamos a dar en metros, en kilómetros, ¿cierto? Para poder hacer el cálculo, ustedes ya han visto, ya lo hemos hecho, el cálculo de las geometrías en el Field Calculator se hace en las unidades del sistema de coordenadas. Si lo dejo en WGS84 voy a tener imprecisiones.
porque el sistema de coordenadas WGS 84 tiene coordenadas geográficas, está en grados, no en metros. Entonces, por eso lo pasamos a uno proyectado. Y recuerden que el proyectado internacional son los UTM, ¿cierto? El UTM se reconoce en cualquier parte del mundo también, solo debemos definir cuál es su zona, ¿cierto? Y en este caso era la zona 19 sur. Podríamos abrir la clase donde vimos eso, ¿cierto? Podríamos que no me acuerdo cuál era, si era la 3 o la 4, creo que era la 4, ¿cierto? Y ahí está el mapita, ¿cierto? Ese mapita que yo les digo es muy importante tenerlo porque nos ayuda a ubicar cuál es la zona UTM que aplica según mi región, ¿cierto? Entonces ahí vimos que la zona UTM para representar esta pática del sur de Colombia es justamente la zona 19 y está por debajo del Ecuador, o sea que sería 19 sur. Muy bien. Claro para todos, ¿hay alguna duda respecto a eso? Profe, entonces para el parcial es aconsejable tenerla, ¿cierto? Sí, claro. Ujú. Muy importante tenerla y sobre todo entenderlo, ¿cierto? Interpretarlo bien. Ujú. Listo. Démosle OK entonces. Y nuevamente, no hay nada en el dibujo porque creamos la variable, ¿cierto? Apenas creamos la variable, o sea, nuestro compartimiento, pero no hemos dibujado nada. Vamos a dibujar con mutar edición. Yo voy a dibujar y como voy a empezar a dibujar, miren que la línea por defecto aquí me puso una línea muy delgadita y un color como rosado que casi no se va a ver cuando lo dibuje. Entonces de una vez en la simbología, esto ya toda la guía uno la pasamos haciendo mucha simbología, ¿cierto? Entonces simbología miren que ya es algo que uno lo pasa muy rápido. Entonces, la línea, el color, en ese color como rosadito no es muy adecuado. Vamos a ponerle un color negro para que resalte más. Y el ancho de la línea está en 0,26 milímetros, lo voy a poner en 0,66 para que se vea más, ¿cierto? Para que se vea mejor. Conmutar edición y agregamos, ¿cierto? Lo mismo que ya les había mencionado. Al lado de la herramienta de vértices aparece la herramienta de agregar geometría. En este caso se llama Add Line Feature, como ya les había dicho, porque tenemos una línea, ¿cierto? Porque nuestra capa es de tipo línea. Vamos a unir las rutas, ¿cierto? Entonces yo creo que creo que hasta ahí fue que llegamos. Les mostré cómo crearlas y ya les dije que ustedes la terminaron de construir, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Voy a dibujarlas, entonces recuerden, miren ahí está la mirilla y para agregar una línea no es más que la unión de puntos, ¿cierto? Entonces vamos agregando vértices, que son los puntos. Entonces vamos a partir desde aquí, desde el aeropuerto. Miren que aquí nos está dando el puntico dentro del aeropuerto, está bien. Vamos a decir, voy a poner mi punto de inicio aquí, encima del aeropuerto. Ah, está dibujando. Un segundito. Ya. Listo. Aquí un puntico y ahí no sé si alcanzan a ver, ahí se ve una línea rojita que me está indicando hacia dónde voy a desplazarme para poner el siguiente vértice. El siguiente vértice sería hacia la salida, aquí, y sigo la vía, ¿cierto? Entonces por eso el mapa base es tan útil, ¿cierto? Porque yo no tengo una capa vectorial que me muestre esa ruta que voy a seguir porque yo la estoy creando. Entonces, como yo la estoy creando, necesito tener algo de base, como si estuviera calcando. Es un mapa base, ¿cierto? En este caso, Google Híbrido. Yo me voy por acá, ¿cierto? Yo puedo conectar del aeropuerto de Leticia al aeropuerto de Tabatinga, pero no lo puedo conectar así en línea recta, ¿cierto? La única forma de ir así en línea recta sería si vamos volando, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir es por la vía, nos podemos ir por encima de las casas, ¿cierto? Entonces de ahí que la importancia de tener el mapa base. Creo que les había mostrado que aquí con Google Híbrido es muy útil, tenemos una buena definición, pero también el OpenStreetMap es mucho mejor para estas tareas porque me muestra las vías, ¿cierto? Me muestra una mejor definición de las vías. Incluso me muestra la orientación. Así yo no me paso de carril, ¿cierto? Y me evito un accidente. ¿Listo? Entonces hicimos este dibujo, en que yo voy yéndome por el carril que me corresponde, ¿cierto? Mi carril derecho. Y voy siguiendo la ruta. Entonces voy
dando clic en cada vértice para ir representando que justamente voy por la vía, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque el nivel de detalle con el que yo voy marcando la ruta me va a permitir tener con mejor detalle la longitud, ¿cierto? Nuevamente, si yo la paso derecho, eso es mentira, porque no habría una vía que me conecte eso sin ninguna curva, sin curva, y estaría fallando también en la estimación de longitud, ¿cierto? Porque me daría una longitud menor y por ende también en la estimación del tiempo. ¿Listo? Entonces sigo y sigo la ruta hasta llegar, voy a ir, la ruta la voy a conectar hasta el aeropuerto de Tabatinga. ¿Listo? Si ustedes no lo hayan hecho todavía, pues aprovechen y háganlo. Aquí llegábamos a una glorieta, no sé si se fijaron, pues como un intercambio realmente. Aquí se coge esta curva y así, ¿cierto? Eso es calcar, básicamente, ¿cierto? Aquí salen por aquí, ¿cierto? Algunos ponían así, como entrar por toda esta ruta y salir por acá. No es necesario, uno puede salir por aquí. No es una glorieta tan grande y tan concurrida, ¿cierto? Profe, Hola. esta descripción de la ruta tiene que ser manual. No hay algo que me permita a mí hacerlo pues de forma correcta automáticamente. Lo que pasa es que no tienes una capa que te muestre la ruta, ¿cierto? Tú estás dibujando la ruta con base en un mapa de referencia, un mapa que está al fondo. Mm, la opción que tendrías es extraer la cartografía de ese mapa base. Eso se puede hacer, pero no lo vamos a ver en este curso. Eso lo vemos en el de Geomática 2, que es extraer la información de algunos mapas base como OpenStreetMap. Se puede extraer, no de todos, de este sí, del Google híbrido no, porque es una imagen satelital. De este sí se puede porque está en formato vectorial. Ujú. Esa sería una forma más rápida, claro, y más precisa. Ujú. En este caso, como el objetivo de la guía es mostrar justamente la digitalización, ¿cierto? Este proceso de digitalizar cuando no tenemos información, poder tomar mapas base y poder dibujar a partir de él, pues lo hacemos así. Pero sí, sí existe la forma, Juliana. ¿Mm? Gracias, Listo, miren profe. que no nos demoramos mucho, ¿cierto? Lo voy a llevar por acá y llevar aquí, ¿cierto? Aquí debería ser la entrada. Lo termino aquí. Cuando terminan, recuerdan que le dan clic derecho y le ponen un ID. Y ahí está la ruta, ¿cierto? Miren. Pero no conecté con el punto, ¿cierto? Ojo, ¿dónde puso el punto el Jocoin, ¿cierto? El Jocoin me puso el punto en toda la pista, ¿cierto? Yo estoy de turista y no me voy a poder meter hasta la pista, ¿cierto? No, al menos de que vaya a abordar. Y no, la idea es como llegar hasta acá para hacerte un recorrido, conocer el aeropuerto, pero no voy a meterme a la pista. Entonces debo mover ese punto, ¿cierto? Entonces voy a moverlo, esto también creo que se los mostré en el video, Sí, profe. puntico, ¿cierto? Con mutar edición, ¿cierto? Y con la herramienta de vértice, porque este punto es un solo vértice, le doy un clic y ya lo seleccioné. Y ya me dice a dónde lo quiero mover, pues lo voy a mover justamente acá, ¿cierto? Ahí donde tengo la entrada al aeropuerto. Y listo, ahí ya está. Ahí ya conecté aeropuerto con aeropuerto, ¿cierto? Entonces, del aeropuerto de Leticia al aeropuerto de Tabatinga. Ahora vamos a conectar con el embarcadero de Santa Rosa. Entonces, aquí para el embarcadero de Santa Rosa, vamos a partir desde aquí, porque la ruta sería la misma desde el aeropuerto, sí o sí, hay que coger esta ruta principal, pero aquí ya yo me desvío, ¿cierto? Ya digo, no voy a la derecha, sino voy a la izquierda para ir al lado peruano. Entonces voy a crear una nueva ruta, pero sobre la misma capa. Recuerden que una capa vectorial puede tener varios elementos. Aquí, esta capa solo tiene un elemento hasta ahora, que es la línea que acabo de dibujar. Voy a crear una segunda ruta, que es la que va hacia Tabatín, hacia Santa Rosa. Entonces, nuevamente, conmutando edición, este de acá abajo lo voy a guardar, el de origen destino. Entonces, conmutando edición, le voy a agregar otra línea, ¿cierto? Y esa línea va a empezar desde aquí. Diga ahí y empiezo, ¿cierto? Empiezo a dibujar, estoy bordeando el parque principal, voy bordeando el parque principal
para llegar acá, a donde dice Terminal Fluvial de Leticia, Malecón. Entonces vamos al Malecón, vamos por acá, podemos girar por esta. Miren que aquí está la, la flechita. Puedo girar, girar. Sigo por acá, por acá, por acá. Y llego aquí. Y la terminal fluvial está acá, ¿cierto? Aquí. La puedo llevar un poquito más allá, entonces la voy a conectar aquí. Y aquí la termino. Esto sería Profe, 2. Ujú. ahí no hay ninguna, pues como ninguna diferencia o problema, porque yo me fui por la calle anterior. Por esa de arriba. Ah, sí, por esa y pues salí. Ah, sí, no, Aparte. ujú. Creo que es contravía, pero no. Mentira, no recuerdo, no hay lío, no hay problema, llegas al punto. Listo. ¿Por qué la terminé aquí y no acá? Queremos llegar acá, pero ¿por qué terminé la ruta aquí? Porque hay que iniciar otra nueva línea por pluvial. Exacto, muy bien, ¿cierto? Porque le cambia la tipología, ¿cierto? Ya va a ser una ruta de tipo fluvial, un modo fluvial. Entonces, para poder distinguirla en el mapa, lo debo crear como un segmento, como una línea diferente. Entonces, creo la línea, la agrego, ¿cierto? Entonces, selecciono donde termine el anterior, empieza esta. Y me voy por el río, ¿cierto? Me voy por el río, por el río. Este es un bracito del río, un brazo pequeño, esto se llama la Isla de la Fantasía, y aquí ya salgo al río en una mayor extensión, que es otro brazo, porque el río en su extensión mayor está detrás de Santa Rosa, o sea, en el lado peruano, ¿cierto? Y llevo y lo conecto acá, ¿cierto? Entonces, todo esto es fluvial, clic derecho, 3, ¿cierto? Solo que aquí aparentemente es como si me hubiese metido en tierra, pero creo que también, no recuerdo si les mostré, pero dependiendo del mapa base que yo use, esto en temporada húmeda, pues esto crece significativamente, ¿cierto? Y este ancho sí llega efectivamente hasta acá. Si yo les muestro, por ejemplo, el de Bing satélite, miren, por ejemplo, el de Bing, sí llega hasta allá, ¿no? Miren, es por el año en el que se toma la fotografía, ¿cierto? Entonces, claro, Río tiene su estacionalidad y su comportamiento interanual, ¿cierto? Entonces, la de Bing fue en un año en el que o fue en un periodo en el que el río estaba en temporada de mayor creciente, entonces miren que llega hasta allá, mientras que la de el OSM estándar es una temporada en la que el río lleva un caudal mucho menor, ¿cierto? Entonces, también es importante pues saber qué mapa base uno va a poner, ¿cierto? Este o este. Listo. Entonces, casi que cuando uno hace estas digitalizaciones, lo que estamos haciendo se llama un proceso de digitalizar, o sea, crear capas vectoriales a partir de una imagen de referencia, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es importante saber cuál es la imagen de referencia. Listo. Muy bien. Entonces, le vamos a dar ya conmutar edición y guardar. Hasta ahí llegaron. Así es, profe. Perfecto. Entonces miren que ya calculamos esas rutas, pero no la hemos terminado, ¿cierto? Dijimos, vamos de aquí, podemos ir por acá, pero después me tendría que volver todo esto y coger esto por acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer una ruta un poco más amigable con el turista, que puede ser venir desde Leticia hasta eh, Santa Rosa. Supongamos que llegamos alrededor del mediodía, llegamos con hambre, entonces queremos ir a comer, ¿cierto? Entonces vamos a ir a el restaurante peruano, este que se llama Brisas del Amazonas. Ubíquenlo por favor en la isla de Santa Rosa, ubiquen este que se llama Brisas del Amazonas con el Google Híbrido prendido. ¿Lo encontraron? Profe, ¿Cómo? esos tres. Esos tres, ¿cómo así? No escuché. Profe, es que no le escuché. ¿Qué Ah, que ubiquen este punto. brisas del Esta Amazonas? llamadita del Amazonas. Ajá. Está en el lado peruano. Entonces vamos a dibujar. Ahora ya hicimos puntos, ya hicimos líneas, vamos a dibujar polígonos, ¿cierto? Entonces vamos a digitalizar la forma de este restaurante
que sea un punto de interés al que vamos a llegar mediante nuestra ruta. Entonces vamos a dar lo mismo. Voy a crear polígonos. Entonces, capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Miren que es la misma ruta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí en el tipo de geometría ya no sería ni punto ni línea, sino polígono. ¿Listo? El nombre del archivo, los tres punticos en mi carpeta vectorial, esto sería, le voy a poner sitios interés. Y el sistema de coordenadas que voy a usar va a ser UTM zona 19 sur, porque a estas geometrías les voy a calcular el área, ¿cierto? Según esa, para cada sitio representativo, calcular el área y reportar las coordenadas geográficas del centroide. Listo, ese es el último punto que hay que completar de la guía, entonces por eso estamos creando, poniéndola en UTM zona 19 sur. ¿Listo? Ok, y ahí ya me sale la variable. Nuevamente, recuerden que esos simbolitos me representan qué tipo de primitiva es, ¿cierto? En este caso es un polígono, en este caso línea y en este caso punto. Listo. Vamos ahí. Ya crearon la capa de Sí, profe. polígono. Listo. Ya saben entonces para crear una nueva capa, para dibujar. Clic derecho, conmutar edición. Al lado de la herramienta de vértices, ahora aparece Add Polygon Feature, ¿cierto? Agregar elemento de polígono. Yo voy a dibujar, lo que quiero dibujar es esto. Este restaurante es como una L. Viene así. Aquí, ¿sí lo ven? Estos techitos son el restaurante. Vamos a dibujar eso. Entonces, para dibujarlo mejor, pongámoslo en transparencia, que se vea es el perímetro, ¿cierto? Que se vea la línea exterior. Ya sabemos hacer eso también. Vamos a la simbología, aquí en relleno simple, en color de relleno, en la pestañita le decimos relleno transparente. Y el color de la línea exterior le voy a poner 0,26 milímetros, le voy a aumentar a 0,66 y el color le voy a poner rojo. Listo. Cambio el estilo para poder visualizarlo mejor. Y le damos ahora sí agregar. Add Polygon Feature. Y lo mismo, vamos agregando punto, punto, ¿cierto? Vértice, vértice. Esta esquina, sigue esta esquina, sigue esta, coge este techito, este saliente, después sigue este de acá, este de acá, aquí, pues acá, acá y acá. Listo, termino con un clic derecho y le pongo un ID cualquiera. Y ahí está nuestro polígono, que es muy sencillo. Me confirman porfa si lo lograron o si tienen Profe, alguna. ¿qué ID le ponemos? ¿Restaurante o el nombre Brisas? El ID, un número cualquiera, en este caso le puse uno. Y ya le vamos a abrir la tabla de atributos y ponerle nombres. Ajá. ¿Les dio? Sí, profe. Perfecto. Entonces abramos la tabla de atributos, como mencionó Juliana. Aquí está el ID. En el ID solo se puede número, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo campo que se llame nombre y ahí sí le ponemos el nombre, ¿cierto? Texto 200 y le vamos a poner restaurante. Brisas del Amazonas. Listo. Listo. Como televisión, guardar. Bien, ahí ya tenemos nuestro primer sitio de interés. Vamos entonces a conectar, ¿cierto? Vamos a hacer otra ruta que nos lleve hasta allá. Entonces, en la capa de rutas, con mutar edición, vamos a agregar la línea y aquí desde el embarcadero, miren que no conecté bien, ahorita los conectamos bien. Salgo, voy por la calle, pongamos el OpenStreetMap, mejor, ¿cierto? Y nos vamos por toda la vía. Profe, la ¿No? línea, ¿cierto? Desde el embarcadero hasta allá. Exacto, ajá. Una línea, una ruta que nos lleva hasta ahí. Este sería 4, ¿cierto? Listo.
Así nos va quedando hasta ahora la ruta, muchachos. Conmutar edición y guardar. Me confirman cuando ya tengan lista la conexión del embarcadero al restaurante, por favor. Yo voy a ir guardando el proyecto, guardar como, y sería... Perdí, aquí, guía 2, UGZ, este sería mapa rutas turísticas. Aquí solo vamos a hacer un solo layout, por eso es una guía tan corta. Listo. ¿Ya construyeron la ruta? Uy, profe, estoy terminando. Listo. Profe, ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos, si ustedes se fijan, yo les estoy diciendo que estamos conectando unos puntos, ¿cierto? Estamos conectando a este punto de origen, que es el aeropuerto, pero si ustedes se acercan, según yo, miren, ahí en mi, con esta escala, miren la escala visual, recuerden que hemos hablado de estas diferencias, ¿cierto? La escala de análisis y la escala visual. Esta escala visual es de 1 en 8229. Según esa escala, yo estoy conectado. ¿Sí lo ven? El puntico que es el aeropuerto de Leticia se conecta con la ruta. Pero si yo me acerco, no estoy conectado. Ay, sí, Confirmo. profe, eso ya le Por... iba a preguntar. No es tan cierto. Y estoy a una escala de 1 en 64, ¿cierto? Y esto pasa con todos, claro. Sí, miren, supuestamente yo me conecté al restaurante. A esta escala sí, pero acá de hecho me pasé, ¿cierto? Se entró mucho la línea, no está conectado. Acá el embarcadero, esta ruta está desconectada, pero esta también. Me acerco y miren. Entonces todo está desconectado. Y yo digo que aquí donde me desvío, esta parte de esta, pero es mentira, no están unidos. ¿Sí lo ven? Y acá donde yo les decía, la vía terrestre termina aquí en el puerto y empieza la vía fluvial. Deberían estar conectados y no están conectados. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan que no Sí, está? Y profe, este todo también, está súper ¿cierto? lejos. Todo está desconectado. Se ve conectado cuando estoy a una escala pequeña, ¿cierto? O sea, cuando tengo un zoom, eh, una mayor extensión. Cuando me acerco, estoy desconectado, ¿cierto? Y esto no es bueno cuando estoy editando geometrías, ¿cierto? Entonces las geometrías, porque cuando voy a hacer geoprocesos después, eso me puede dar lugar a errores. Entonces debo conectar las líneas, debo conectar los puntos de manera precisa. Entonces, ¿yo qué hago? Voy acá, ¿cierto? Digo, bueno, esto tiene que estar conectado. Voy a conmutar edición de rutas, clic derecho, conmutar edición, la herramienta de vértices, ¿cierto? Yo me acerco y ahí me muestra este vértice. ¿Qué haría? Acercarlo y pegarlo aquí, ¿cierto? Yo digo, ah, listo, ya lo conecté. ¿Será que sí? Me acerco y no. ¿Se lo ven? Entonces, ah, no, volvámoslo a pegar. Lo pego ahí. Me acerco y tampoco. Y así nunca voy a conectar, ¿sí? O sea, así no los puedo conectar. De esa forma no los conecto, ¿sí? Ahí no hay, nunca va a haber la conexión. Yo me acerco y nunca los voy a conectar. La forma correcta de conectarlos es con un autoensamblado o snapping. Ustedes han trabajado con AutoCAD. Sí, profe. ¿Se acuerdan de pronto que en AutoCAD hay una herramienta de snap, de conectar puntos? Mm. Eso mismo, esa misma herramienta está disponible en QGIS. Entonces vamos a Proyecto y buscamos Snapping Option o también opciones de autoensamblado si estamos en español. Me confirman si la encontraron. Sí, profe. Listo. Esta herramienta es muy importante, muchachos, cuando estemos editando geometrías vectoriales porque me permite conectar los elementos, conectarlos de verdad. Entonces tengo que darle en el imancito aquí
Y aquí me dice que ya se habilitó la herramienta de conectar puntos, pero me está diciendo que lo voy a conectar a todas las capas. Aquí no tengo muchas capas, pero imagínense si yo tuviera 30 capas, decirle que se conecte con las 30, eso se vuelve un enredo, es muy difícil. Entonces aquí la recomendación es no lo dejen con todas las capas, sino denle en configuración avanzada. ¿Sí? Donde dice configuración avanzada. Y seleccionen lo que ustedes quieren conectar, solo lo que ustedes quieren conectar. Entonces yo voy a seleccionar rutas. ¿Con qué quiero conectar rutas? Con los sitios de interés Con sitios de interés. ¿Y con qué más? y con ¿cómo se llama? Origen, Origen destino, destino. ¿cierto? Correcto. Muy bien, ¿cierto? Ahí ya se va a habilitar la opción. Aquí, ¿qué me está diciendo? El tipo de conexión. Me está diciendo que va a ser de vértice a vértice. Sí, o sea, yo voy a conectar puntos con puntos. Pero yo puedo conectar también con líneas. Miren que aquí me da la opción, segmentos. O sea, yo puedo tras un punto conectarlo que se una a una línea de manera precisa o que se una a un área o al centroide de un área. ¿Cierto? Entonces miren que tengo varias opciones. La opción más común es vértice. Vamos a dejarla en vértices y ya vamos a ver en qué casos usar línea, por ejemplo. La tolerancia es el forzamiento en distancia horizontal. Por eso me dice unidades píxeles. Yo lo puedo cambiar a grados porque está, el sistema de coordenadas del proyecto está en grados. Si estuviera en origen nacional, aquí en lugar de grados me aparecería en metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esta tolerancia? Si yo aumento ese número, lo que va a hacer es mayor forzamiento entre los vértices. O sea, no me tengo que acercar tanto para que dos vértices se unan entre sí. Entre más chiquita sea esta tolerancia, me tengo que acercar mucho más para que se unan. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo así por defecto. Ya, no hay que hacerle nada más. Simplemente chuleamos las capas que quiero conectar y cierro y volvamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo, ¿cierto? Ahora cojamos la herramienta de vértices, rutas está en modo edición, seleccionamos el vértice y lo jalo, miren que lo voy a llevar hacia el punto y no sé si notan, pero se pone en moradito. Y el mouse es como si se forzara a conectarse hacia allá. Si yo me acerco, él me dice conéctese aquí. Me aparece como la mirilla moradita diciéndome el punto donde usted se va a conectar es a este. Si yo suelto ahí, ahora sí ya tengo una conexión perfecta. Es decir, por más que yo me acerque, esto siempre va a estar conectado. Miren, le hago zoom, el máximo zoom que me da QGIS es 3200, 32.620 en uno. Eso es una escala de, ¿de qué? De acercamiento, ¿cierto? Entonces, miren que ahí efectivamente sí están conectados. Me confirman si lo lograron. Sí, profe. Perfecto. Entonces, con eso habilitado, ya pueden ahora sí ensamblar correctamente la ruta, ¿cierto? Entonces me voy acá a Tabatinga y digo, esto está desconectado, listo, lo jalo y lo conecto. Y así con todos, ¿listo? Porfa, háganlo. Entonces, miren acá en el embarcadero, con más razón, ¿cierto? Este conecta aquí y esta conecta aquí. Y ahora sí se ve bien, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo habilitado. Mira, ahora sí, ahí sí hay conexión perfecta, no debería haber errores. Aquí también, donde termina una, empieza la otra, lo uno. Solo me falta esta, ¿cierto? Miren, ese es el caso donde les digo. Miren, este vértice, ¿a qué lo voy a conectar? A A la una línea. línea, ¿cierto? Porque no tengo cerca un vértice, me quedaría como torcido. Podría hacerlo, puedo conectarlo a este vértice, pero puedo conectarlo a la línea. Entonces, para ese caso, yo le doy en el snapping, vuelvo otra vez al snapping option, sería rutas con rutas, ¿cierto? Yo estoy conectando una ruta con otra ruta dentro de esta capa denominada rutas. Entonces, aquí le digo que sea a segmento. ¿Sí? Miren que ahí habilité el segmento. Entonces ya este punto, cuando yo lo acerque, miren que me va a detectar la línea, ¿cierto? Lo que pasa es que tengo que, ahí, si ustedes se acercan mucho, él detecta su propia línea. O sea, él se puede conectar consigo mismo, miren, ahí se ve el moradito. Entonces, aquí el zoom, un zoom muy grande, puede ser perjudicial. Es mejor me alejo. Miren, ahí, aquí tengo la línea libre, observen. ¿Dónde me conecto? ¿Dónde me conecto? Ahí identifica la línea.
Ahí volvió a identificar su vértice. Ahí sí, identifica la línea. Y listo. Y ahí sí, por más que me acerque, siempre los voy a ver conectados. Listo. Conmutar edición y ahí sí hay conexión perfecta de las rutas. No se olviden esa opción del snapping, muchachos, porque nuevamente para la edición de geometrías, cuando estamos creando geometrías, nosotros, digamos, desde un mapa base, el snapping es muy importante, ¿cierto? Para garantizar la continuidad y la conexión entre los elementos. ¿Dudas? Profe, ahí en el segmento también se pone como el cosito moradito, ¿cierto? Exacto. Listo, profe. Aparece como una X, como una X. Ya no como un cuadrito, sino como una X, ¿listo? Pero moradito. Listo. Entonces, todavía no hemos terminado la ruta, ¿cierto? ¿Por qué no la hemos terminado? Venimos nuevamente, sigamos cómo era la ruta. Del aeropuerto de Leticia, recorremos todo esto, llegamos a esta glorieta, bordeamos el parque y cogemos esta desviación y llegamos a esa, cogemos el bote, el barco, la embarcación y cruzamos acá. Venimos y ya le vamos a poner los nombres a la ruta, ¿cierto? El modo de transporte. Venimos y recorremos hasta acá. Después, ¿qué vamos a hacer? Llegamos aquí y podemos almorzar acá, ¿cierto? Y nos tenemos que devolver, ¿cierto? ¿Por dónde nos devolvemos? Por el mismo camino, ¿cierto? Nos devolvemos por el mismo camino y ya sería ir a la parte brasilera. Entonces, podríamos irnos por el mismo camino por donde vinimos, venir, bajar acá y después volver a subir. Pero eso para un turista puede ser aburridor, ¿cierto? Irse por el mismo camino por donde vino, no va a haber nuevos elementos del entorno. Entonces vamos por otra ruta. Vamos a partir de aquí y nos vamos por el río, pero río abajo, ¿cierto? Río abajo para llegar a dónde? Para llegar al embarcadero de Tabatinga. Aquí voy a poner el Google Libre. Aquí en el muelle de Tabatinga. Entonces vamos a devolvernos de aquí a acá y de aquí vamos a coger hasta el embarcadero y volvemos y conectamos a esta vía. Y ahí sí ya podemos hacer un recorrido más amplio. ¿Listo? Vamos a completar esa ruta. Conmutar edición. Miren que tengo habilitado el snapping, entonces va a ser mucho más sencillo. Agrego una línea nueva, entonces voy a partir desde aquí. Miren que ahí me apareció el moradito. Salgo por el río, salimos por el río abajo, vamos bajando y llegamos aquí. No sé si lo identifican, se llama Terminal de Embarque Fluvial o Capitanía Fluvial de Tabatinga. Llegamos a este punto. Ahí termino, porque ese es fluvial. Yo no me acuerdo en qué ruta vamos aquí, 5 o 6. Voy a ponerle 5, después ya lo reviso. A ver. Sí, ah, sí, le pegué. Y vamos en el 5, ¿cierto? Ese es fluvial y vamos a conectar de aquí con este otro segmento, ya sería terrestre. Agrego este otro como otra línea. Ya sabemos por qué lo estamos haciendo como otra línea, porque cambia el modo de transporte, ¿cierto? Nos vamos por acá, a llegar a conectar allá. Y nos vamos a conectar a una línea, como lo tenemos habilitado también, miren, ahí de una me aparece. Clic derecho y eso sería 6. Y ahí sí, ¿cierto? Entonces ya tengo ida y vuelta, porque la ruta como la teníamos estaba más o menos como de solo de ir. Todavía nos faltan cosas, entonces ya las vamos a agregar. Me confirman, porfa, si agregaron, cuando ya hayan agregado esta otra ruta. No, profe, yo estoy más ciega, estoy buscando el puerto. Está, como te indico, Es, mira un es poquito terminal de embarque fluvial, Porto. exacto, Puerto Horas. Ajá. Ah, ya lo encontré, profe. Ahí es. Vamos guardando.
¿Listos? Listo, profe. Muy bien. Para ir terminando la clase de hoy, vamos a calcular las longitudes. Van a fijarse que aquí todavía les dejo ustedes lo podrían adelantar, pero lo vamos a ver igual el miércoles. Pero miren, nuevamente, vamos de Leticia, recorremos por acá, por aquí, por acá, y venimos al restaurante. De ahí nos devolvemos. O sea que esta ruta, ¿qué debería pasar con esta ruta que dibujamos? Eh, Debería estar dos veces, ¿no? Porque una es de ida y otra es de Doble. vuelta. Doble, exacto. Y lo mismo va a pasar por acá. Esta no es, esta solo es de regreso. Acá voy para acá y después me regreso. O sea que este pedazo también va a quedar doble. ¿Sí lo ven? Voy a tener dos Sí, rutas profe. que van a quedar dobles. ¿Listo? Porque no, el circuito que hicimos no es como un circuito cerrado, ¿cierto? Como un círculo, sino que estamos repitiendo algunas vías. QGIS no tiene forma de entender que yo por esa misma me voy a devolver, entonces tengo que duplicarlas. La próxima clase las vamos a duplicar, pero es importante saber que vamos a duplicar esos tramos para el cálculo de la longitud. Vamos a calcular las longitudes en estos momentos y la próxima clase se actualizan con duplicando estas rutas, ¿cierto? Abramos la tabla de atributos. Yo creo que el cálculo de la longitud, ustedes se lo imaginarán cómo es, ¿cierto? ¿Cómo calculo la longitud? ¿A dónde me voy? Apple Calculator, creo que es LEN, y ya Eh, eso es por 1000, ¿cierto, profe? Eso es por 1000. Eso sería por dividir, ¿no? Entre 1000, ajá, para que nos den kilómetros. Ujú. Entonces, como la tenemos la capa en UTM, ¿cierto? O sea, UTM es proyectadas, o sea que va a estar en metros. Creamos un nuevo campo que se llame longitud, la vamos a poner en kilómetros. Long-kilómetros, ¿qué tipo de campo es? ¿Qué tipo de variable? Decimal. Decimal, ¿cierto? Ponemos 26 y geometry, muy bien, y buscamos length, ¿cierto? ¿Cuál uso? De pesos. Del símbolo de pesos. Eso me daría en metros. Si yo lo quiero en kilómetros, ¿qué hago? Por 1000. Divido por 1000. Muy bien. Aplicar y OK. Y listo. Ya calculamos la longitud de todos los tramos, ¿cierto? Recuerden que si yo le doy clic encima del atributo, me lo ordena de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Cuál es el tramo más largo? Pues ahí se ve, ¿cierto? Recuerden que si yo selecciono algo en la tabla de atributos, se me pone en amarillito en el mapa. Esta ruta del aeropuerto de Leticia al aeropuerto de Tabatinga es la más larga, tiene 7,2 kilómetros. A ustedes les debió haber dado muy parecido, ¿cierto? 7 kilómetros, 7,3, pues alrededor. 7,1. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es la ruta más corta de las que dibujamos? A mí me dio 0,91. O sea, la segunda. Creo que aquí me equivoqué porque se me olvidó cuántas llevaba. Puse, bueno, Listo. sí. Sí, La a mí segunda. también me da que esa segunda es la más corta. De ahí le sigue la del embarcadero, ¿cierto? Esa me dio, no, mentira, esta no. Está el puente del puerto de Tabatinga a conectar a la vía principal. Listo. Ahí ya hicimos el cálculo de las áreas. Ojo que aquí una pregunta de la guía, vamos más o menos por acá, ¿cierto? Estimarlos, estamos aquí. eh, es cuál es la longitud total, ¿cierto? Del recorrido. ¿Qué vamos a hacer? Pues sumarlas, ¿cierto? Pero si yo sumo esto, en este momento me va a dar un dato incompleto, porque todavía no tengo las de regreso, ¿cierto? Estoy poniendo esta ruta de ida hacia el restaurante, pero estoy poniendo como si no me devolviera o como si me teletransportara del restaurante al embarcadero. Tengo que poner esa ruta. ¿Listo? La próxima clase la ponemos. Terminemos esta capa de rutas poniendo los nombres de las rutas y el modo de la ruta. ¿Listo? Por eso lo puse así, con la tabla reducida, para poder ver el mapa. Conmutar edición y creemos un nuevo campo que se llame nombre de la ruta. La ruta tiene un nombre, ¿cierto? Texto. Le voy a poner 300 en este caso, pues se me extiende mucho. Ya le voy a poner ese nombre
Y vamos a crear otro campo que se llame modo, que también sería de tipo texto y sería 200. Listo. Entonces, esto nosotros le pusimos un orden, ¿cierto? Esta primera ruta es aeropuerto. Le voy a poner aeropuerto Leticia. Le voy a poner desde hasta. Desde aeropuerto de Leticia hasta aeropuerto de Tabatinga. Por eso la puse con 300. Que miren que siempre es larguito, ¿no? ¿Qué modo es ese? Terrestre. Terrestre, ¿cierto? Le voy a poner terrestre vehículo o automóvil. Porque puede haber terrestre que Aéreo. caminando, ¿cierto? O en bicicleta o en patineta, ¿cierto? Entonces dejémoslo terrestre, automóvil. Esta segunda, que será también También. terrestre, automóvil, ¿cierto? Y sería desde, le voy a poner parque principal, ese es el parque principal, Parque Santander o Parque Santander le pueden poner si quieren mejor, desde Parque Santander hasta Puerto de Leticia, que es este acá. Y aquí llegamos al puerto. Aquí, ¿qué ruta sería esta? Fluvial. Esa es. Fluvial, ¿cierto? Fluvial nadando. No, mentira, este sí sería fluvial en un bote, ¿cierto? Dejémosla así. O sea, se debería sobreentender que es fluvial en alguna embarcación, ¿cierto? Entonces sería desde, ¿cómo le pusimos? Puerto de Leticia hasta embarcadero Santa Rosa, ¿cierto? Después llegamos al embarcadero y de aquí nos vamos del embarcadero al restaurante. ¿Qué modo sería? También terrestre, profe. Ese sería terrestre, pero este sí sería terrestre a pie, caminando. ¿Listo? Caminando. Porque allá no hay carros. Esta es una isla. Acá hay algunas motos, pero realmente el camino no es muy largo, se hace generalmente a pie. Pongámoslo caminando. Listo. Este sería desde Embarcadero, Santa Rosa hasta eh, restaurante Brisas del Amazonas, ¿cierto? Miren que ahí me falta la de devolverme, ahora la ponemos, o bueno, la próxima clase. Esta de acá es también fluvial, ¿cierto? Fluvial y sería desde Embarcadero Santa Rosa hasta Puerto de Tabatinga. Y esta última es desde el puerto de Tabatinga hasta la vía principal. Esa vía se llama la Avenida Internacional, pero le voy a poner la vía principal. Y sería terrestre automóvil. Profe, Guardar. las de regreso también es con el nuevo campo. Sí, a las de regreso las vamos a poner con el nuevo campo, pero las creamos la próxima clase. Yo aquí les pongo para que lo miren, los nombres. Listo, ahí están completos. ¿Para qué ponemos el modo? Porque el mapa lo vamos a visualizar por modo, ¿cierto? En la simbología yo le puedo decir clasifíquelo por modo. Entonces me va a poner en un color lo que es terrestre automóvil, en otro fluvial y en otro caminando, ¿cierto? Y eso es muy útil para un turista, ¿cierto? Porque si yo llevo a mi abuelita de 85 años a este paseo, si bien yo le puedo decir, no, eso es cerca, eso es fácil, eso en un día sale, pero pues implica unas caminatas, implica subirse a un bote y qué tal le tenga miedo al agua a montar en bote. Entonces, pues es importante saber cómo van a hacer los recorridos, ¿cierto? Ese mapa ayuda un montón, ¿cierto? ¿Alguna duda? Profe,
¿no? allí esas longitudes, pues esos kilómetros, por ejemplo, a uno le pueden dar un poquito diferente al de usted, ¿cierto? Pues Sí, no sí, variar claro. mucho, pero sí un poquito distinto. Ajá, claro. Porque No te pues debe uno a variar veces mucho. da el mouse como que en otro lugar Claro. y de pronto eso le sume unos métricos, Sí, algo. total, total, no hay ningún problema. Ah, Ujú. listo, profe. Listo. Profe, así más o menos va a ser el parcial, ¿cierto? Entre la guía uno y 2 vamos a tener elementos y la guía 2. O sea, imagínense como si uno combinara los dos casos. Pues obviamente un caso concreto que lo puedan sacar en el tiempo, pero similar, sí, algo similar, donde tengan que aplicar cosas que vimos en la guía uno y cosas que vimos en la guía 2. Y recuerden la teoría, ¿cierto? No se olviden la teoría porque este primer parcial es teórico práctico, ¿cierto? Es como un 30-40% de teoría y el otro es práctica. ¿Listo? Ya hicimos las tareas, profe, sí. Ya hicieron las tareas, súper. Sí, tengan presente las tareas, los que no lo hayan hecho, porque por ahí puede aparecer algo relacionado, ¿cierto? Listo. Listo, yo creo que la próxima clase terminamos. Si ustedes pueden, por favor, agreguen, miren que aquí en los sitios de interés ya hicimos el restaurante Brisas del Amazonas. Agreguen los otros dos sitios que nos interesan, que van a ser el parque, que está acá, eh, acá, Parque Santander. Lo dibujan puede ser con el OpenStreetMap, mírenlo aquí. Hacen el dibujo del parque, ya saben, simplemente El agregar polígono, profe. el polígono, exacto, agregar el polígono y ya, ¿cierto? Esto sale en una cuestión de menos de un minuto. Miren, ahí está, este sería 2 y ya le llaman Parque Santander, para que la próxima clase le calculemos el área y los centroides. Ahí está. Y el otro de interés, ese lo encuentran fácil, ¿cierto? Es fácil ubicarlo. Se llama Parque Santander y es donde se bifurcan estos dos caminos. Y el otro, que de pronto ese no es tan fácil de encontrarlo, se llama, es este, aparece en el Google híbrido como Parque Zoobotánico Cultural. Ya es en el lado brasilero. En el lado brasilero aparece Parque Zoobotánico Cultural. Miren mi mapita, más o menos por dónde está. Aparece en el Google híbrido Parque Zoobotánico Cultural y para dibujarlo, pues aquí no es tan fácil dibujar, pero con el Google, con el OpenStreetMap, sí, miren, esa es la extensión de ese parque. Aquí tengan cuidado porque miren que a mí me forza, ¿cierto? Me lleva el snapping a que me conecte a la vía y el parque no empieza en la vía, ¿cierto? Entonces aquí no es bueno apagarlo. Entonces yo voy al snapping y le apago. ¿Cómo lo apago? Pues apago el imancito y ahí sí ya vuelvo y digitalizo. Entonces, hago el dibujito de la extensión de este parquecito. Este es como un zoológico que hay allá, pero realmente pues es un parque, ¿cierto? De ahí uno puede ver anacondas, bueno, yo no sé si todavía haya, pero ahí estaban anacondas, dantas, etc. Ese sería 3 y se llama Parque Zootrópico. Y esos son los tres sitios, como las tres paradas principales. Miren que ahí ya agregamos la geometría de tipo polígono. Entonces miren que en este caso, de manera muy sencilla, muy rápida, hemos implementado las tres geometrías básicas, punto, línea y polígono, creándolas desde cero, ¿cierto? Apoyándonos en los mapas base. Y para cada geometría estamos calculando sus propiedades geométricas básicas, que eso siempre será importante saber calcularlas. Guardemos y ya terminamos la próxima clase. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Listo? Muchas gracias por la clase, profe. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Igualmente para ustedes, feliz día y feliz inicio de semana. Nos vemos el miércoles que ya terminamos de aquí. Listo, profe. Chao. Bien, chao.